Hace unas semanas asistí a la presentación de una tesis doctoral, de una investigación que se desarrollaba en el campo de la filosofía. Y en ese lugar había una serie de filósofos bastante prominentes, uno de ellos muy estudioso de temas orientales, de la cultura y el pensamiento oriental, y dijo una frase que me llamó mucho la atención. Dijo: el Tao del que se puede hablar no es el Tao verdadero. Y de inmediato yo pensé esa frase y la traduje a: el Dios del que se puede hablar no es el Dios verdadero. Y aparentemente o en primera instancia, como cristiano, pues entiendo que es una frase completamente contraria a lo que siempre hemos oído, a lo que incluso nosotros entendemos y expresamos. Pero me gustaría explorar esa dualidad que encuentro en ese pensamiento. En primer lugar, pues reconociendo que el Dios del que se puede hablar, del que yo puedo hablar, es el Dios verdadero. Y no solo eso, sino el Dios del que yo debo hablar y el Dios que yo debo compartir con los demás es el Dios verdadero. Pero hay otro lado de esa hoja, como una idea complementaria que no puede existir sin la otra, en el que el Dios del que se puede hablar no es el Dios verdadero. ¿Y a qué voy con esto? La experiencia de tener a Dios en mi vida es algo que vivo, valga la redundancia, a un nivel espiritual, emocional, mental, incluso físico. Y es algo que yo experimento y que al momento de compartir con alguien más, traduzco en palabras, ya sea palabras dichas o palabras escritas o incluso en ilustraciones gráficas o en señas. De alguna manera tengo que tratar de expresar lo que está sucediendo en mi vida y lo que significa tener a Dios en mi vida, convertirlo, traducirlo en una imagen auditiva o en una imagen visual, transmitirla a alguien más y tratar de compartirla. Sin embargo, al momento de tratar de expresar en palabras lo que es esa experiencia, pues ya se está separando la realidad de la representación. Y voy a obviar un poco con un ejemplo. Y tiene algún tiempo ya que me ha llamado mucho la atención el tema de la cocina, de la comida. Y en particular, algo que me gusta mucho es explorar nuevos sabores, nuevas especias o condimentos de diferentes lugares del mundo. Y muchas veces es difícil conseguirlos por nuestra ubicación geográfica. A lo mejor vivimos en un país en donde conseguir una especia o un condimento que se usa en el Medio Oriente o en algún lugar lejano pues es complicado. ¿Y qué pasa en esos momentos? Pues de repente me meto a internet y busco algunas recetas o algunas descripciones de diferentes ingredientes o especias y leo sus características, sus notas aromáticas, cuál es como el sabor o el aroma que lo componen y demás. Sin embargo, por muy bien hecha que esté esa descripción, por muy elocuente que sea la persona que está describiendo y representando el sabor y la experiencia que le genera probar un alimento, no hay forma de que eso se compare con la experiencia que yo puedo vivir al probarlo. Entonces, imaginemos a un crítico culinario que tratara de evaluar un platillo a partir de la descripción de un menú, o a un crítico de arte al que le dicen: pues mira, imagínate que el cuadro tenía una serie de luces por la parte superior y sombras por abajo, con un contraste interesante, tenía una mancha roja pero con un tono violeta hacia la orilla, y tratar de describirlo lo mejor posible para que el crítico haga una valoración de esa obra, pues sería un esfuerzo inútil, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A la invitación de entender que Dios en mi vida, y al ser expresado en palabras, es algo completamente diferente a lo que puede ser en tu vida. Y a reconocer que la única forma de valorar si Dios es algo bueno o no es bueno para mí, o es un ingrediente que no me supo a nada, o es algo que no me gustó, o es algo que realmente hizo una diferencia radical en mi vida, pues es probándolo, es
disponiendo y exponiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo a experimentar esa vivencia de tener a Dios en nuestras vidas, y entonces poder hacer una valoración y entonces poder tomar una decisión de aceptación o de rechazo. Pero no podemos hacerlo sin antes probarlo. Y creo que ahí aplica muy bien entonces esta frase de: el Dios del que se puede hablar no es el Dios verdadero. La experiencia que yo te pueda transmitir en palabras habladas o escritas no es ni cercana a la experiencia que Dios representa en mi vida y que puede representar en la tuya.